Ahora procederemos a la lección número 4, la cual es definir propiedades de dimensiones y de atributos avanzados. En esta lección se aprenderá a utilizar algunas de las propiedades avanzadas de atributos, jerarquías de atributos y propiedades de dimensiones. Esta es la lección más larga que tiene el tutorial y esta consta de 7 tareas. La primera de ellas es usar una versión modificada del proyecto tutorial de Analysis Services. En esta tarea abrirá, revisará e implementará una versión modificada del proyecto tutorial Analysis Services, que tiene varios grupos de medidas y dimensiones adicionales. Pasaremos a la segunda tarea, la cual es definir propiedades de atributo primario en una jerarquía de elementos primarios y secundarios. En esta tarea definirá los nombres de nivel de una dimensión primaria secundaria y especificará si deben mostrarse los datos relacionados con los miembros primarios. Procederemos a hacer luego la tercera tarea, la cual es agrupar miembros de atributo automáticamente. En esta tarea se debe crear automáticamente agrupaciones de miembros de atributos basadas en la distribución de miembros de la jerarquía de atributo. Pasando así a la cuarta tarea, la cual es ocultar y deshabilitar jerarquías de atributo. En esta tarea se muestra cómo y cuándo deshabilitar u ocultar jerarquías de atributo. Pasamos ahora a la quinta tarea, la cual es ordenar los miembros de atributo en función de un atributo secundario. En esta tarea se muestra cómo ordenar los miembros de dimensión en función de un atributo secundario para obtener el criterio de ordenación que se desee. Pasamos ahora a la sexta tarea, la cual especifica relaciones de atributo entre los atributos de una jerarquía definida por el usuario. En esta tarea se aprenderá a definir las propiedades de miembros de los atributos y a especificar relaciones de agregación entre ellos. Pasamos ahora a la séptima y última tarea de la lección número 4, la cual es definir las propiedades de miembro desconocido y de procesamiento de valores null. En esta tarea debe configurar las propiedades unknownMember y unknownMemberName para controlar las condiciones de error causadas por los miembros de una dimensión con valor null. Para todo esto procederemos ahora a explicar el paso a paso de la lección número 4. Lección 4, tarea 1. Usar una versión modificada del proyecto tutorial de Analysis Services. Se han agregado tablas y cálculos con nombres adicionales a las vistas de origen de datos AdventureWorks 2012. Se han agregado más dimensiones al proyecto y estas nuevas dimensiones se han agregado al cubo tutorial de Analysis Services. Además, se ha agregado un segundo grupo de medidas que contiene las medidas de una segunda tabla de hechos. Este proyecto mejorado le permitirá continuar aprendiendo a agregar funciones adicionales a la aplicación de Business Intelligence, sin necesidad de tener que repetir las técnicas ya aprendidas. Para continuar con este tutorial, debemos descargar, extraer y cargar y procesar la versión mejorada del proyecto tutorial de Analysis Services, en cual se basa en las siguientes instrucciones. Para empezar con esta lección, el primer paso será descargar y extraer el archivo de proyecto. Para hacer esto, ingresaremos al link que aparece en pantalla y procederemos a descargar el tutorial de Analysis Services SQL Server 2012. Iremos a este link y descargaremos Analysis Services Tutorial SQL Server 2012. Una vez descargado el archivo zip que se descarga en esta opción, lo extraeremos en nuestro escritorio y nos deberá quedar una carpeta como la que se muestra. Análisis Services Tutorial SQL Server 2012. Dentro tendremos todas las lecciones para poder comenzar en cualquiera de ellas en un futuro tutorial o ejemplo. En nuestra herramienta cerraremos nuestro proyecto con el que veníamos trabajando. Para esto ingresaremos a Archivo y daremos clic en Cerrar solución. Una vez se nos cierre nuestro proyecto, estamos listos para poder cargar el nuevo. Para cargar la carpeta de nuestro nuevo proyecto realizaremos los siguientes pasos. En el menú Archivo iremos a la opción Abrir y haremos clic en Proyecto o Solución. Buscaremos nuestra carpeta descargada, Analysis Services Tutorial SQL Server 2012, y seleccionaremos Lesson 4 Start.
Haremos clic en el archivo Análisis Services Tutorial y daremos clic en Abrir. Una vez se nos abra nuestro proyecto, lo implementaremos. Para ello, haremos clic derecho sobre el nombre de nuestro proyecto e iremos a la opción Implementar. Una vez implementado nuestro proyecto, nos salga el aviso de que no se detectó ningún cambio, tendremos listo nuestro proyecto para empezar a trabajar con él. Lección 4, tarea 2. Definir propiedades de atributo primario en una jerarquía de elementos primarios y secundarios. Una jerarquía de elementos primarios y secundarios es una jerarquía de una dimensión que está basada en dos columnas de tabla. La combinación de estas columnas define las relaciones jerárquicas entre los miembros de dimensión. La primera columna, definida columna de clave de miembro, identifica a cada miembro de dimensión. La otra columna, denominada columna primaria, identifica el elemento primario de cada miembro de dimensión. La propiedad naming template de un atributo primario determina el nombre de cada nivel en la jerarquía de elementos primarios y secundarios. Y la propiedad members with data determina si deben mostrarse los datos de los miembros primarios. Examinar la dimensión Employee. En el panel Explorador de Soluciones nos iremos a Dimensiones y haremos doble clic en la dimensión Employee Dim. En la pestaña Explorador comprobaremos que Employee esté seleccionado en la lista de jerarquías y a continuación expandiremos el miembro All Employees. Observaremos que Ken J. Sánchez es el director de nivel de esta jerarquía de elementos primarios y secundarios. Lo expandiremos. Observaremos que en un nivel 2 aparecen los demás empleados que están por debajo de Ken J. Sánchez. A continuación seleccionaremos Brian S. Welker expandiendo un nivel 3. Una vez visto esto, definiremos nombres más descriptivos para cada uno de estos niveles. Para hacer esto, daremos doble clic en nuestro cubo Análisis Services Tutorial y haremos clic en la pestaña Explorador. Haremos clic en nuestro icono Analizar en Excel y esperaremos a que se nos abra. Habilitaremos y una vez abierto el proyecto en nuestra ventana de tabla dinámica expandiremos Venta del distribuidor. O reseller sales. Arrastraremos reseller sales amount hasta el área valores. Expandiremos empleados y la jerarquía empleados la arrastraremos hasta el área filas. Todos los miembros de la jerarquía empleados se agregarán a la columna A del informe de la tabla dinámica. Se debe ver de la siguiente manera. Observaremos que las ventanas realizadas por cada director del nivel 3 también se muestran en el nivel 4.
Esto es así porque cada director también es un empleado de otro director. En la tarea siguiente ocultaremos estos importes de ventas. Para modificar la propiedad de los atributos primarios en la dimensión employee realizaremos lo siguiente. Abriremos nuevamente nuestra dimensión employee e iremos a la pestaña estructura de dimensión. Seleccionaremos la jerarquía del atributo employee en el panel atributos. En la ventana propiedades, en el botón de puntos suspensivos de la celda de la propiedad Naming Template daremos clic. En el cuadro Plantilla de asignación de nombre de nivel deberemos definir la plantilla de asignación de nombre de nivel que determina los nombres de nivel de la jerarquía de elementos primarios y secundarios que se muestran a los usuarios cuando examina el cubo. En la segunda fila, la fila con el asterisco, escribiremos el nombre Employee Level. Y terminaremos con un asterisco. La terminación en asterisco, como lo indica la nota, es para indicar que el número se incrementará. Como veremos en el resultado, cada uno de los niveles va poniendo un número ascendente. Daremos clic en aceptar. Ahora iremos a la celda de las propiedades Members with Data y seleccionaremos Members with Data y seleccionaremos Non-Leave Data Hidden para cambiar este valor por el atributo Employees. De este modo se ocultarán los datos relacionados con los miembros de la jerarquía y los elementos primarios y secundarios. Nuevamente examinaremos la dimensión Employee con los atributos ya modificados. Para esto, en el menú Compilar de SQL Server Data Tools, compilaremos el proyecto tutorial de Analysis Services. Iremos a Generar e implementaremos nuestro proyecto. Una vez implementado sin errores, abriremos nuevamente el diseñador de nuestro cubo e iremos a la pestaña Examinador. Haremos clic nuevamente en el icono de Excel y a continuación en Habilitar. Arrastraremos nuevamente Reseller Sales Amount al área Valores y en la jerarquía Employees al rótulo de fila. Veremos que ahora si expandemos los niveles no nos aparecerá el nombre del director de cada área. Con esta modificación daremos por terminada la tarea 2 de la lección número 4. Lección 4, actividad 3. Agrupar miembros de atributo automáticamente. Cuando se examina un cubo, generalmente se dimensionan los miembros de una jerarquía de atributo según los miembros de otra jerarquía de atributo. La propiedad Discretion Method determina si Analysis Services crea agrupaciones, así como el tipo de agrupación que se lleva a cabo. De forma predeterminada, Analysis Services no realiza agrupaciones,
Si habilita las agrupaciones automáticas, puede permitir que Analysis Services determine automáticamente el mejor método de agrupación en función de la estructura del atributo o puede elegir uno de los algoritmos de agrupación de las siguientes para especificar el método de agrupación. Equals Area. Analysis Services crea intervalos de grupos de modo que la población total de los miembros de dimensión quede distribuida de forma homogénea en los grupos. Cluster. Analysis Services crea grupos realizando una agrupación de clústeres unidimensionales en los valores de entrada mediante el método de agrupación en clústeres mediana K con distribuciones gaussianas. Esta opción solo es válida para columnas numéricas. En esta tarea se habilitarán distintos tipos de agrupaciones para los siguientes valores de los ingresos anuales de dimensiones Customer, número de horas de baja por enfermedad del empleado en las dimensiones Employees y número de horas de vacaciones del empleado en las dimensiones Employees. A continuación, se procesará y examinará el tutorial Analysis Services para ver el efecto de los grupos del miembro. Por último, modificará las propiedades del grupo de miembro para ver el efecto de cambio en el tipo de agrupación. Agrupar miembros de la jerarquía de atributo a la dimensión Customers. Para esto realizaremos las siguientes tareas. En el explorador de soluciones abriremos nuestra dimensión Customer. En el panel Vista de origen de datos, haremos clic con el botón secundario en la tabla Customers y a continuación en Explorar datos. Observaremos que los datos en la columna Yearly Income, estos valores pasan de ser miembros de la jerarquía de atributos Yearly Income a menos que habilitemos la agrupación de miembro. Cerraremos esta pestaña y en el panel Atributos seleccionaremos Yearly Income. En la ventana Propiedades cambiaremos el valor de la celda Discretization Method por automática y la propiedad Discretization Bucket Count por el valor 5. Ahora agruparemos los miembros de la jerarquía de atributo en la dimensión Employee. Para ello abriremos nuestra dimensión Employee y en nuestro panel Vista de origen de datos, en la tabla Employee daremos clic derecho y a continuación Explorar datos. Nos fijaremos en los valores de las columnas Vacation Hours y Sick Level Hours. Cerraremos el explorador. En el panel Atributos seleccionaremos Sick Leave Hours y en la ventana Propiedades cambiaremos el valor de la propiedad Discretization Method por Clusters y el valor Discretization Bucket Count por el valor 5. Ahora iremos al atributo Vacation Hours y en la propiedad Discretization Method lo cambiaremos por Equal Areas. Y Discretization Bucket Count al valor 5.
Ahora examinaremos las jerarquías de atributos modificadas. Primer paso, compilaremos nuestro proyecto. Iremos nuevamente a generar e implementaremos nuestro proyecto. Cuando se haya implementado, iremos a diseñador de cubos y a la ventana examinador. En la barra de herramientas haremos clic en volver a conectar y luego en nuestro icono de Excel. Clic en habilitar y en la medida Internet Sales, Sales Amount, la arrastraremos al área valores. Y en la lista campos expandiremos la dimensión Product y la jerarquía de usuario Product Model Lines. Esta la arrastraremos a la etiqueta de filas. Expandiremos ahora Customers mostraremos Demographic y a continuación la jerarquía Yearly Income. Esta la arrastraremos a la etiqueta Rótulos de columna. Los miembros de esta última jerarquía están agrupados ahora en 6 depósitos, incluido un depósito para las ventas y los clientes cuyos ingresos anuales se desconocen. Ahora quitaremos la jerarquía de atributos Yearly Income y quitaremos la medida Internet Sales Amount de valores. Agregaremos la medida Reseller Sales Amount al cuadro valores y de la jerarquía Employee la dimensión Employee expandiremos Organization y seleccionaremos Sick Level Hours y lo pasaremos al rótulo de columnas. Observaremos que todas las ventas las realizan los empleados de uno de los dos grupos. Observaremos también que los empleados que tienen 32 a 42 horas de baja por enfermedad han realizado más ventas que los que tienen 20 a 31 horas de baja. Como vemos en pantalla, se ven las ventas dimensionadas por horas de baja por enfermedad de los empleados. Ahora eliminaremos la jerarquía de atributos Sick Level Hours y traeremos Vacation Hours. Observaremos que aparecen dos grupos, basados en el método de agrupación por áreas iguales. Y veremos las ventas realizadas por las horas de vacaciones de los empleados. Ahora modificaremos las propiedades de agrupación y revisaremos el efecto de los cambios. Cambiaremos al diseñador de dimensiones y seleccionaremos Vacation Hours en el panel Atributos. Employee dimensión y seleccionaremos Vacation Hours. En la ventana Propiedades cambiaremos la propiedad Discretion Bucket Count del valor 5 al valor 10.
y generaremos nuevamente nuestro proyecto. Cuando el proyecto se haya implementado correctamente, volveremos nuevamente a nuestro diseñador de cubo, a la ventana explorador, haremos clic en volver a conectar para actualizar los datos y seleccionaremos nuevo Excel. Habilitaremos y del área Reseller Sales seleccionaremos Sales Amount hasta el área de valores. Arrastraremos Vacation Hours de la dimensión Empleados, Organization, hasta el área de columnas. Y arrastraremos de nuestra dimensión Productos la jerarquía Product Model Lines hasta el área de filas. Observaremos que ahora hay 3 columnas del atributo Vacation Hours que tienen valores de ventas para productos. Aunque todavía existen 7 grupos que contienen miembros sin datos de ventas. Con esta consulta daremos por terminada la tarea 3 de la lección 4. Lección 4, tarea 4. Ocultar y deshabilitar jerarquías de atributo. Se crea una jerarquía de atributo para cada uno de los atributos de una dimensión y cada jerarquía está disponible para los datos de hecho de dimensionamiento. Esta jerarquía consta de un nivel y un detalle que contiene todos los miembros de la jerarquía, como se ha aprendido para organizar los atributos en jerarquías definidas por el usuario para proporcionar rutas de navegación en un cubo. En determinadas circunstancias, le interesa deshabilitar u ocultar algunos atributos y jerarquías. Para ocultarlo, estas jerarquías de atributo dejan los atributos visibles solo como propiedades de miembro de un atributo específico. También puede hacer que los miembros de otros atributos, como los nombres de cliente o los códigos postales, solo estén visibles cuando se visualiza a través de una jerarquía de usuario. En lugar de visualizarse de forma independiente a través de una jerarquía de atributo, un motivo para hacerlo puede ser el número total de miembros distintos de la jerarquía del atributo. Por último, para mejorar el rendimiento del procesamiento, debe deshabilitar las jerarquías de atributo que los usuarios no utilizarán para examinar. El valor de la propiedad Attribute Hash Enable determina si ha creado una jerarquía de atributo. Si esta propiedad se establece, es false. La jerarquía de atributo no se crea y el atributo no puede utilizarse como nivel en una jerarquía de usuario. La jerarquía de atributo solo existe como propiedad de miembro. No obstante, una jerarquía de atributo deshabilitada puede utilizarse para ordenar los miembros de otro atributo. Si un valor de la propiedad Attribute Hash Enable se establece en true, el valor de la propiedad Attribute Hash Visible determina si la jerarquía de atributo es visible independientemente de su uso en una jerarquía definida por el usuario. Cuando una jerarquía de atributo está habilitada, puede especificar valores para 3 propiedades adicionales. Las siguientes. Is Aggregate Type. De forma predeterminada, se define un nivel para todas las jerarquías de atributos para deshabilitar el nivel de una jerarquía de atributo habilitada y se establece el valor de esta propiedad en false. Attribute Hash Order. De forma predeterminada, Analysis Services ordena los miembros de la jerarquía de atributo habilitados durante el procesamiento y luego almacena los miembros según el valor de la propiedad Order By como nombre o clave. Si el orden no le importa, puede incrementar el rendimiento del procesamiento estableciendo el valor de esta propiedad en patch. Attribute Hash Optimized State. De forma predeterminada y con el objeto de
el rendimiento de consultas Analysis Services crea durante el procesamiento un índice que cada jerarquía de atributo habilitada. Si no tiene previsto utilizar una jerarquía de atributo para explorar, puede incrementar el rendimiento del procesamiento, estableciendo el valor de esta propiedad en Not Optims. No obstante, si utiliza una jerarquía oculta como atributo clave para la dimensión, el rendimiento también mejora si crea un índice de los miembros de atributo. Estas propiedades no se aplican si la jerarquía de atributo está deshabilitada. Establecer la propiedad de la jerarquía de atributo en la dimensión Employee. Para hacer esto, abriremos nuestra dimensión Employee y comprobaremos que la jerarquía de atributos siguientes aparecen en la lista jerarquías. En nuestra ventana Examinador, verificamos que Best Rate, Birth Date, Login ID, Manager SSN y SSN aparezcan en la lista. Ok, ahora iremos a la pestaña Estructuras de dimensión y seleccionaremos los siguientes atributos del panel Atributos para seleccionar varias medidas. Lo podremos hacer con la tecla Control. Best Rate, Birth Date, Login ID, Manager SSN y por último SSN. En la ventana Propiedades iremos a la propiedad Attribute Hide Shift Enable. Y estableceremos false para los atributos seleccionados. Observaremos que en el panel atributo ha cambiado los iconos para indicar que el atributo no está habilitado. Generaremos nuestro proyecto y una vez generado iremos a la ventana, a la pestaña Examinador y exploraremos de nuevo el panel Jerarquías. Luego de hacer clic en Volver a conectar, observaremos en el panel Jerarquías ya no nos aparecen los atributos que deshabilitamos. Ahora estableceremos las propiedades de la jerarquía de atributo en la dimensión Customers. Abriremos nuestra dimensión Customers y comprobaremos en la pestaña Explorador que en la lista Jerarquías nos aparece la opción Full Name y Postal Code. Cambiaremos a la pestaña Estructuras de dimensión y seleccionaremos estos dos atributos, Full Name y Postal Code. Cambiaremos la propiedad atributo Hierarchy Enable por el valor false e implementaremos de nuevo el proyecto. Ok, salen nuestros errores, por lo que arrastraremos el atributo Postal Code del panel Atributos a la jerarquía de usuario Customer Geography en el nuevo nivel debajo de City.
Y generaremos de nuevo. Una vez implementado, iremos a nuestra pestaña examinador y daremos clic en volver a conectar. Observaremos que en la lista jerarquías seleccionaremos Customer Geography y examinaremos cada nivel del explorador. Observaremos que Postal Code y Full Name no aparecen. Con esto terminaremos la tarea número 4 de la lección 4. Lección 4, tarea 5. Ordenar los miembros de atributo en función de un atributo secundario. La relación de atributo define las relaciones o dependencias que existen entre los atributos en una dimensión que se basa en una única tabla relacional. Todos los atributos están generalmente relacionados entre sí a través del atributo de clave. Esto es así porque todos los atributos de una dimensión proporcionan información sobre los miembros vinculados por el atributo de clave de la dimensión a los hechos de la tabla de hechos de cada grupo de medida relacionado. En una dimensión que se basa en varias tablas, los atributos generalmente están vinculados en función de la clave de combinación entre las tablas. Si los datos subyacentes lo permiten, los atributos relacionados se pueden utilizar para especificar un criterio de ordenación. Por ejemplo, puede crear un nuevo atributo que proporciona la lógica de ordenación para un atributo relacionado. El diseñador de dimensiones permite definir relaciones adicionales entre atributos o cambiar las relaciones predeterminadas para incrementar el rendimiento. La limitación principal que existe al crear una relación de atributo es asegurarse de que el atributo al que se hace referencia no tiene más de un valor para ningún miembro del atributo. Con esta relación, cuando se define una relación entre dos atributos, se puede definir la relación como rígida o flexible en función de si las relaciones entre los miembros cambiarán con el tiempo. Por ejemplo, un empleado podría cambiar de región de venta, pero una ciudad nunca pasará a formar parte de otra provincia distinta. Si se define una relación como rígida, las agregaciones de atributos no se calculan de nuevo cada vez que se procesa la dimensión de forma incremental. No obstante, si la relación entre miembros cambia, la dimensión debe procesarse por completo. En esta tarea definiremos un atributo nuevo en la dimensión date basado en una columna existente de la tabla de dimensiones subyacente. Se utilizará este atributo nuevo para ordenar los miembros del mes natural cronológicamente en lugar de ordenarlos alfabéticamente. También definirá un atributo nuevo en la dimensión customer en función del cálculo con nombre que utilizará para ordenar los miembros del atributo common distance en las tareas del tema siguiente. Definir una relación de atributo y el criterio de ordenación en la dimensión date. Abriremos el diseñador de dimensiones para nuestra dimensión date. Revisaremos la propiedad orden by del atributo monthName y veremos que está seleccionado o están ordenados por sus valores claves o key. Cambiaremos a la ventana explorador y comprobaremos que Calendar Date esté seleccionado en la lista jerarquía. Expandiremos los niveles para revisar el criterio de ordenación de los meses naturales. Observaremos que los miembros de las jerarquías del atributo están ordenados en función de los valores ASCII de claves de sus miembros, que son el mes y el año. En este caso, si se ordena por el nombre o la clave del atributo, los meses naturales no se ordenan cronológicamente.
Para resolver este problema, ordenaremos los miembros de la jerarquía de atributos en función de un atributo nuevo. Crearemos este atributo como base en una columna de la tabla de dimensiones date. Cambiaremos a la pestaña Estructura de dimensión. En el panel Vista de origen de datos, en nuestra tabla Date, buscaremos la columna Month Number of Year y daremos clic derecho en ella. Y luego en Nuevo atributo de la columna. En el panel Atributos seleccionaremos Month Number of Year y en Propiedades configuraremos en la opción Attribute Hierarchy Name lo estableceremos en False y la propiedad atributo Hierarchy Optimized State la estableceremos en Not Optimized y la propiedad atributo Hierarchy Orderer la configuraremos en False. Luego de esto, haremos clic en la pestaña Relación de atributo. Observaremos que todos los atributos de la dimensión Date están relacionados directamente con el atributo Date, que es el miembro de clave que relaciona los miembros de dimensión con los hechos de los grupos de medida. No hay ninguna relación definida entre el atributo monthName y el atributo monthNumberOfYear. Haremos clic con el botón secundario en el atributo monthName. Y crearemos una nueva relación. En el atributo de origen dejaremos monthName y en el atributo relacionado estableceremos monthNumberOfYear con un tipo de relación rígida. Daremos clic en aceptar. La relación entre los miembros del atributo monthName y el atributo monthNumberOfYear no cambiará con el tiempo. Como resultado, Analysis Services no quitará las agregaciones de esta relación durante el procesamiento incremental. Si se produce algún cambio, el procesamiento generará un error durante el procesamiento incremental y tendremos que realizar el proceso completo de la dimensión. Ahora haremos nuevamente clic en la pestaña Estructura de dimensión. Seleccionaremos monthName del panel Atributos y en Propiedades en la opción Order By de la ventana Propiedades cambiaremos Key por Attribute Key y el valor de la propiedad Order By Attribute le asignaremos monthNumberOfYear. Luego de hacer estos pasos, implementaremos de nuevo nuestro proyecto. Una vez implementado, iremos a nuestra pestaña Examinador y daremos clic en Volver a conectar. Examinaremos las jerarquías de usuario Calendar Date y Fiscal Date para comprobar que los meses estén ordenados cronológicamente. Como vemos, los meses están ordenados por su orden correcto.
Ahora definiremos las relaciones de atributo y el criterio de ordenación en la dimensión Customers. Cerraremos nuestra dimensión Date y abriremos nuestra dimensión Customers. En la pestaña Examinador, configuraremos en jerarquía Commute Distance y observaremos que las distancias no están ordenadas de una forma ascendente, sino que están en desorden. Vamos a arreglar esto. Cambiaremos a la pestaña Estructura de dimensión y haremos clic con el botón secundario en la columna Commute Distance de la tabla Customers. Clic derecho, Commute Distance Sort, nuevo atributo de columna. En el panel atributo escogeremos el recién agregado Commute Distance Sort y estableceremos la propiedad Attribute Hierarchy Enable en False. La propiedad Attribute Hierarchy Optimized State en Not Optimized. Y la propiedad Attribute Hierarchy Order en False. Estos parámetros ocultarán el atributo ante los usuarios y mejorarán el tiempo de procesamiento. Seguidamente, escogeremos el atributo Geography. En la propiedad Attribute Hierarchy Visible, la estableceremos en False. Y la propiedad Attribute Hierarchy Optimized State en Not Optimized. Y la propiedad Attribute Hierarchy Ordered en False. Estos parámetros ocultarán el atributo ante los usuarios y mejorarán también el tiempo de procesamiento. Este atributo no se usará para examinar, solo se utilizará para ordenar los miembros de otro atributo. Haremos clic en la pestaña Relación de atributo y seleccionaremos Commute de la lista de atributos. Haremos clic secundario y siguiente en Nueva relación de atributo. En el atributo de origen dejaremos Commute Distance y en el atributo relacionado configuraremos Commute Distance Sort. Estableceremos una relación rígida y daremos clic en aceptar. Con esto podremos ya establecer un criterio de ordenación. Haremos clic en la pestaña Estructura de dimensión. En el panel Atributos seleccionaremos Commute Distance y cambiaremos el valor de la propiedad Order By por Attribute Key. Y el valor de la propiedad Order By Attribute por Commute Distance Sort. Implementaremos nuestro proyecto y una vez implementado
Iremos a nuestra pestaña Explorador y haremos clic en Volver a conectar. Configuraremos en la jerarquía Common Distance, expandiremos y observaremos que los miembros de la jerarquía del atributo ahora están clasificados en un orden lógico, en función de una distancia cada vez mayor, como se muestra en la pantalla, de 0 a 1 millas, de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 y de 10 a más. Con este ordenamiento damos por terminada la tarea 5 de la lección 4. Lección 4, tarea 6. Especificar relaciones de atributo entre los atributos de una jerarquía definida por el usuario. Una jerarquía de usuario puede representar una jerarquía natural, como una ciudad, un estado o un país, o simplemente representar una ruta de navegación, como el nombre de un empleado, su cargo y el nombre de departamento. Para el usuario que navega por una jerarquía, estos dos tipos de jerarquía serán el mismo. Una jerarquía natural se define en relación de atributo entre los atributos que forman los niveles. Análisis Services puede utilizar una agregación de un atributo para obtener los resultados de un atributo relacionado. Si no hay ninguna relación definida entre los atributos, Análisis Services agregará todos los atributos que no sean de clave del atributo de clave. Por lo tanto, si los datos subyacentes lo permiten, deberían definir relaciones de atributo entre los atributos. La definición de relación de atributo mejora el rendimiento del procesamiento de las dimensiones, las particiones y las consultas. Cuando se definen relaciones de atributo, se puede especificar que la relación sea flexible o rígida. Si define una relación rígida, Análisis Services retiene las agregaciones cuando se actualizan las dimensiones. Si la relación que se define como rígida cambia, Análisis Services genera un error durante el proceso, a menos que las dimensiones se procesen por completo. El rendimiento de la consulta y el procesamiento aumenta si se especifican las relaciones y las propiedades de relación apropiadas. En la tarea de este tema se debe definir la relación de atributo para las atributos de la jerarquía de usuarios naturales del proyecto. Tutorial de Análisis Services. Estas jerarquías son las jerarquías Customer Geography, de la dimensión Customer, la jerarquía Sales Territory, de la dimensión Sales Territory, la jerarquía Product Model Lines, de la dimensión Product y la jerarquía Fiscal Date y Calendar Date, de las dimensiones Data. Todas estas jerarquías de usuario son jerarquías naturales. Definir relaciones de atributo para atributos de la jerarquía Customer Geography. Para realizar esto, abriremos el diseñador de dimensiones para nuestra dimensión Customer y seleccionaremos la pestaña Estructura de dimensión. Haremos clic en la pestaña Relación de atributo. Una vez nos hayamos fijado que en el panel Jerarquías definida por el usuario Customer Geography, esta jerarquía es simplemente una ruta que permite a los usuarios ver detalles, ya que no se han definido relaciones entre niveles o atributos. Observaremos las 4 relaciones de atributo que vinculan los atributos que no son la clave de la tabla Geography: Postal Code, Country Region, State Province, and City. Haremos clic con el botón secundario en el atributo Full Name y seleccionaremos Nueva relación de atributo. En el cuadro de Crear relación de atributo, en el atributo de origen dejaremos Full Name y en el atributo relacionado configuraremos Postal Code. En la lista tipo de relación dejaremos flexible, ya que las relaciones entre los miembros pueden cambiar con el tiempo, y daremos clic en aceptar. Aparecerá un icono de advertencia en el diagrama porque la relación es redundante. La relación Full Name Geography Postal Code ya existía y acaba de crear la relación Full Name Postal Code.
Ahora la relación Geography Postal Code es redundante, por lo que la quitaremos. En el panel Relaciones de atributo, haremos clic con el botón secundario en Geography Postal Code. Y daremos clic en eliminar. Confirmaremos que deseamos eliminar la relación. Luego haremos clic secundario en el atributo Postal Code y crearemos una nueva relación, dejando como atributo origen Postal Code y como atributo relacionado City. Estableceremos una relación de tipo flexible y daremos clic en aceptar. Ahora la relación Geography City es redundante, por lo que la eliminaremos. Haremos clic derecho en el atributo City y crearemos una nueva relación. Nuestro atributo de origen City y nuestro atributo relacionado State Province. Estableceremos un tipo de relación rígida, ya que la relación entre la ciudad y un estado no cambiará en el futuro, y haremos clic en aceptar. Ahora nuestra relación Geography State Province es redundante, por lo que la eliminaremos. Haremos clic secundario en el atributo State Province y crearemos una nueva relación, como State Province como atributo de origen y como atributo relacionado Country Region. Estableceremos un tipo de relación rígida. Le daremos clic en aceptar. Ahora eliminaremos la relación Geography Country Region para eliminar la redundancia. Ahora daremos clic en nuestra pestaña Estructura y Dimensión y observaremos que la jerarquía que el atributo Geography, como ya no se una, se eliminará de la jerarquía. Guardamos todo nuestro avance. Ahora definiremos la relación de atributos para atributos de la jerarquía Sales Territory. Abriremos nuestra dimensión Sales Territory e iremos a la pestaña Relación de atributo. Haremos clic derecho en el atributo Sales Territory Country y crearemos una nueva relación. Dejaremos como atributo de origen Sales Territory Country y como atributo relacionado Sales Territory Group. En tipo de relación dejaremos un tipo de relación flexible y haremos clic en aceptar. Y haremos clic en aceptar. Sales Territory Group ahora está vinculado a Sales Territory Country y Sales Territory Country está vinculado a Sales Territory Region. La propiedad Relationship Type de cada una de estas relaciones se establece en flexible, porque las agrupaciones de las regiones dentro de un país y las agrupaciones de los países en grupos puede cambiar con el tiempo. Ahora definiremos las relaciones del atributo para atributos de la jerarquía Product Model Lines.
Abriremos nuestra dimensión Product Model Lines, nuestra dimensión Product, y haremos clic en la pestaña Relación de atributo. Daremos clic derecho en Model Name y crearemos una nueva relación, dejando como atributo de origen Model Name y como atributo de relación Product Line. Estableceremos un tipo de relación flexible y daremos clic en aceptar. Ahora definiremos la relación de atributos para atributos de la jerarquía fiscal Date. Iremos a nuestra dimensión Date y en la pestaña Relación de atributos seleccionaremos el atributo ModName, daremos clic derecho y crearemos una nueva relación de atributo. En el atributo de origen dejaremos ModName y en el atributo relacionado seleccionaremos Fiscal Quarter. En tipo de relación estableceremos relación rígida y daremos clic en aceptar. Ahora daremos clic derecho en Fiscal Quarter, crearemos una nueva relación con Fiscal Quarter como atributo de origen y como atributo de relacionado Fiscal Semester. Estableceremos una relación rígida y aceptar. Ahora daremos clic derecho en Fiscal Semester, crearemos una nueva relación de atributo, dejando como atributo de origen Fiscal Semester y como atributo relacionado Fiscal Year. Estableceremos una relación rígida y aceptar. Terminamos con nuestra dimensión Date. Ahora definiremos relaciones de atributo para atributos de la jerarquía Calendar Date. Haremos clic secundario en el atributo ModName y seleccionaremos Nueva relación de atributo. En el atributo de origen dejaremos ModName y en relacionado Calendar Quarter. Daremos clic en aceptar. Daremos clic derecho en Calendar Quarter y crearemos una nueva relación entre Calendar Quarter como origen y Calendar Semester como relacionado. Estableceremos una relación rígida y daremos clic en aceptar. Luego, clic derecho en Calendar Semester, nueva relación, Calendar Semester como origen y Calendar Year como relacionado. Relación rígida y aceptar. Ahora definiremos la relación de atributo para atributos de la jerarquía Geography. Para esto abriremos nuestra dimensión Geography. Iremos a la pestaña Relaciones de atributo. En el atributo Postal Code haremos clic derecho y crearemos una nueva relación con atributo de origen Postal Code y atributos relacionados City. Tipo de relación escogeremos flexible y daremos a aceptar. Haremos clic derecho en el atributo City y crearemos una nueva relación con atributo relacionado State Province. Escogeremos un tipo de relación rígida y daremos clic en aceptar. Daremos clic secundario en State Province, nueva relación,
Y en atributos relacionados seleccionaremos Country Region. Estableceremos una relación rígida y clic en aceptar. Haremos clic secundario en el atributo Geographic Key y seleccionaremos propiedades. En la propiedad Attribute Hierarchy Optimized State seleccionaremos Not Optimized y la propiedad Order en False. La propiedad Attribute Hierarchy Visible también la asignaremos False. Guardaremos nuestro avance e implementaremos de nuevo nuestro proyecto. Una vez terminado de implementarse de correr el proceso, daremos por terminada con la tarea 6 de la lección 4. Lección 4, tarea 7. Definir las propiedades de miembro desconocido y de procesamiento de valores nulos. Cuando Analysis Services procesa una dimensión, todos los valores distintos de las columnas subyacentes de las tablas o las vistas de la vista de origen de datos rellenan los atributos de las dimensiones. Si Analysis Services encuentra un valor nulo durante el procesamiento de forma predeterminada, convierte ese valor nulo en un 0 en la columna numérica o en una cadena vacía en las columnas de cadena. Puede modificar estas opciones predeterminadas o convertir los valores nulos en el proceso de extracción, transformación y carga del almacenamiento de datos relacional subyacente. También puede hacer que Analysis Services convierta el valor nulo en un valor determinado configurando tres propiedades: las propiedades onNownMember y onNownMemberName de las dimensiones y la propiedad NownProcessing del atributo clave de la dimensión. El asistente para dimensiones y el asistente para cubos habilitará estas propiedades dependiendo de si el atributo clave de una dimensión admite valores nulos o si el atributo del elemento raíz de una dimensión de copo de nieve se basa en una columna que pueda admitir valores nulos. En estos casos, la propiedad NullProcessing del atributo clave se establecerá en onMember y la propiedad onNownMember se establecerá en visible. No obstante, al crear dimensiones de copo de nieve incrementalmente, como se hace con las dimensiones product en el tutorial o al definir dimensiones con el diseñador de dimensiones y a continuación incorporar estas dimensiones existentes en un cubo, puede que tenga que establecer manualmente las propiedades onNownMember y NullProcessing. En las tareas de este tema se agregarán los atributos de categoría de producto y subcategoría de producto en las dimensiones de producto de las tablas de copo de nieve, que agregará a la vista de origen datos AdventureWorks. Luego habilitará la propiedad onMember para dimensión product, especificará assembly components como valor de las propiedades onMemberName relacionadas a los atributos de subcategory y categoría del producto y por último definirá el control de errores personalizado para el atributo clave de miembro que vincula las tablas de copo de nieve. Revisar las propiedades de control de errores y de miembro desconocido en la dimensión. Abriremos nuestra ventana diseñador en la dimensión Product y seleccionaremos Product en el panel de atributos. En la ventana Propiedades revisaremos la propiedad onNownMember. Y onNownMemberName. Observaremos que la propiedad onNownMember no está habilitada, porque su valor está establecido en ninguno en lugar de visible u oculto, y que no se ha especificado ningún nombre para la propiedad onNownMemberName. En la ventana Propiedades seleccionaremos Personalizada en la celda de la propiedad Error Configuration.
y luego expandiremos la colección de propiedades Error Configuration. Revisaremos las propiedades KError y key, pero no realizaremos ningún cambio. KError action y null key. Haremos clic en la pestaña Explorador y comprobaremos que Product Model Line esté seleccionado en la lista Jerarquías. Expandiremos All Products y observaremos los 5 miembros del nivel Product Line. Expandiremos Componentes y expandiremos el nivel sin etiqueta de Model Name. Este nivel contiene los componentes de ensamblado que se usan al crear otros componentes, empezando por el producto Adjustable Race, como se muestra en la pantalla. Ahora definiremos los atributos de tablas de copo de nieve y una jerarquía definida por el usuario Product Category. Para esto, abriremos el diseñador de vista de origen de datos para nuestra vista de origen de datos creada. En el panel Organizador de diagramas, haremos clic en Agregar o quitar objetos. De nuestra barra de herramientas. Se nos abrirá el cuadro Agregar o quitar tablas. En la lista Objetos incluidos, seleccionaremos Dim Product y a continuación haremos clic en Agregar tablas relacionadas. Se agregarán tanto Dim Product Subcategory como Fact Product Inventory. Quitaremos Fact Product Inventory de modo que solo se agregue la tabla Dim Product Subcategory a la lista Objetos incluidos. Con la tabla Dim Product Subcategory seleccionada de forma predeterminada como tabla que se agrega con más frecuencia, haga clic de nuevo en Agregar tablas relacionadas. La tabla Dim Product Category se agregará a la lista de objetos incluidos. Haremos clic en Aceptar. En el menú Formato de nuestra herramienta, haremos clic en Diseño automático y seleccionaremos Diagrama. Observaremos que la tabla Dim Product Subcategory y la tabla Dim Product Category están vinculadas entre sí y también a la tabla Reseller Sales a través de la tabla Product. Cambiaremos el diseñador de dimensión para la dimensión Product y luego haremos clic en la pestaña Estructura de dimensión. Haremos clic derecho en el panel Vista de origen de datos y seleccionaremos Mostrar todas las tablas. Luego buscaremos la tabla Dim Product Category. Dim Product Category.
haremos clic en el botón secundario y agregaremos Product Category Key como nuevo atributo de columna. En el panel Atributos cambiaremos el nombre de este nuevo atributo y dejaremos solo Category. Luego, en la ventana Propiedades, iremos al campo Name Column y haremos clic en el botón Examinar. Seleccionaremos English Product Category Name de la columna de origen y haremos clic en Aceptar. En el panel Vista de origen de datos, en la tabla Type Product Subcategory, seleccionaremos Product Subcategory Key y haremos clic secundario y seleccionaremos nuevo atributo de columna. En el panel Atributos cambiaremos el nombre y dejaremos solo Subcategory. En la ventana Propiedades, en el campo Name Column, daremos clic en Examinar y en la columna de origen seleccionaremos English Product Subcategory Name. Daremos clic en Aceptar. Crearemos una nueva jerarquía definida con el usuario, denominado Product Categories, con los niveles siguientes por orden de arriba a abajo: Category, Subcategory, y Product Name. Y llamaremos a esta jerarquía Product Categories. Especificaremos All Products como valor de la propiedad All Merchant Names y terminaremos esta acción. Ahora examinaremos las jerarquías definidas por el usuario en la dimensión Product. En la barra de herramientas de la pestaña Estructura de dimensión del diseñador de dimensiones para nuestra dimensión Product, haremos clic en Procesar. Haremos clic para crear e implementar el proyecto y a continuación haremos clic en Ejecutar. Una vez terminado el proceso, correctamente expanderemos procesado de dimensión Product completado. Luego buscaremos progreso del proceso y expanderemos procesamiento de atributo de dimensión Product Name. Y a continuación expanderemos SQL Queries 1. Haremos clic en la consulta Select Distinct y a continuación haremos clic en ver detalles. Observaremos que se agrega una cláusula where a la cláusula, que elimina los productos que no tienen ningún valor en la columna Product Subcategory Key
como se muestra en la pantalla. Haremos clic en cerrar en las ventanas hasta quedar en nuestra vista de diseño. Luego iremos a nuestra pestaña examinador y daremos clic en volver a conectar. Comprobaremos que Product Model Lines aparece en la lista jerarquías y expandiremos All Products. Expandiremos componentes y seleccionaremos. Observaremos que no nos aparece ningún componente de ensamblado. El siguiente paso será habilitar el miembro desconocido, definir las relaciones de atributo y especificar propiedades de procesamiento personalizadas para valores null. En nuestra pestaña Estructura de dimensión de nuestra dimensión producto, seleccionaremos Product de nuestra tabla de atributos. En propiedades buscaremos la fila Unknown Member y seleccionaremos Visible y cambiaremos Unknown Member Name por Assembly Components. Al cambiar la propiedad Unknown Member por visible o oculto, se habilitará la propiedad Unknown Member para la dimensión. Haremos clic en la pestaña Relación de atributo. Haremos clic con el botón secundario en el atributo Subcategory y seleccionaremos Nueva relación de atributo. En el cuadro de creación de relación de atributo, en atributo de origen dejaremos Subcategory y en atributo relacionado seleccionaremos Category. Estableceremos un tipo de relación flexible y daremos clic en Aceptar. En el panel Atributos seleccionaremos Subcategory en la ventana Propiedades expandiremos la propiedad KeyColumns y a continuación expandiremos la propiedad TeamProduct Subcategory cambiaremos la propiedad Null Processing por Unknown Member. Ahora seleccionaremos Model Name expandiremos KeyColumns Product Model Name y en Null Processing seleccionaremos Unknown Member. Debido a estos cambios, cuando el proceso de análisis service detecte un valor null para el atributo subcategory o el atributo model name, el valor de miembro desconocido se sustituirá como valor de clave y las jerarquías definidas por el usuario se generarán correctamente. Ahora examinaremos de nuevo la dimensión product. En el menú Generar, implementaremos nuestro proyecto. Cuando la implementación haya finalizado correctamente, haremos clic en la pestaña Examinador y luego en Volver a conectar. Comprobaremos que Product Categories esté seleccionado en la lista Jerarquías.
expandiremos All Products, observaremos que aparece Assemble Components como nuevo miembro del nivel Category. Expandiremos Assemble Components y volveremos a expandir Assemble Components. Observaremos que los componentes de ensamblado ahora aparecen en el nivel Product Name, como se muestra en la pantalla. Con esto damos por terminada la tarea número 7 de la lección 4. Y con esto también damos por terminada la lección número 4.